Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Artes Rosy Roxini. Y estos son los materiales que utilizaremos. Utilizaré este alambre forrado en plástico que es un poco grueso y quitaremos el plástico de uno de los extremos y lo vamos a doblar con las pinzas. También utilizaremos un poco de papel aluminio para formar una bolita, la cual la vamos a insertar en el alambre y la vamos a atorar con el gancho que hicimos en el otro extremo. Yo les recomiendo poner un poco de pegamento silicón para fijar muy bien el alambre al aluminio y colocaremos un poco más de papel aluminio hasta que formemos una gota, la cual nos servirá para el centro de nuestra rosa. Y trate de dejar siempre muy firme el aluminio, muy apretadito. Y enseguida vamos a tomar un poco de porcelana fría. Formaremos como una lágrima y la vamos a extender ya sea en el dorso de la mano o en la palma, donde tú prefieras hacerlo o te sientas más a gusto. La vas a aplanar y a extender, especialmente en la parte superior, adelgazando toda la orilla, haciendo la forma de un pétalo. Y lo vamos a ir colocando sobre el aluminio para ir formando la rosa. Para los dos siguientes pétalos trata de realizar las gotitas de porcelana del mismo tamaño, para que los pétalos salgan aproximadamente igual entre ellos. Y como te darás cuenta, no estoy utilizando pegamento para unir los pétalos. Esto es por la textura que tiene mi porcelana, pero si la tuya lo requiere, utiliza el pegamento. Tú te darás cuenta si lo necesitas. Para darle primer vuelta por lo menos se lleva 3 pétalos y por lo general vas agregando de 1 a 2 pétalos más en cada vuelta. Y conforme vas dando vueltas, vas haciendo los pétalos un poco más grandes. Vas agregando un poquito más de porcelana a cada lágrima que vas formando con ella. Cuando aplanas la porcelana en tu palma, las huellas de tu mano se van quedando sobre el pétalo y estas nos sirven para dejarle la textura que tienen los pétalos. En la parte superior del pétalo puedes ir dándole forma al pétalo, enroscando un poco a los lados de cada pétalo. Y como verás enseguida, puedes tomar un poquito de la orillita y girarlo un poquito hacia los lados y hacia atrás para darle la forma que tienen los pétalos. Esta solo es una de las formas como se hacen las rosas. En otro de mis videos te reenseñaré a cómo realizar otras formas para hacer las rosas. Recuerda que podrías dejar la rosa hasta este momento con los pétalos que ya tiene para hacer un botón, o puedes incluso hacerlo simplemente con los 3 primeros pétalos, solo tratando que los pétalos cubran muy bien el aluminio tanto en la parte de arriba como de abajo. Esta porcelana está pintada en color blanco y con pintura en óleo, pero también puedes usar pinturas acrílicas o en polvo. También cuando desees realizar rosas como si se estuvieran marchitando, puedes dejar la masa sin color y esta te dará un color un poco más como un poco descolorido o añejado, y eso le da un toque muy bonito. Conforme vayas haciendo los pétalos más grandes, trata de que sea un poquito más el grosor de la porcelana en la parte inferior y más delgadito en la parte superior. Como te has dado cuenta, estoy tratando de no utilizar moldes ni marcadores de pétalos para que veas que fácilmente se puede hacer una flor sin necesidad de estos. Y hasta aquí así nos va quedando esta hermosa rosa. Vamos a dejar secar y cuando esté lista, con un pincel y con el óleo en color carmín, vamos a hacer un poco de brocha seca. Tomamos un poco de pintura con el pincel y lo vamos limpiando sobre una hoja de papel para quitar los excesos y vamos a ir dando por toda la orillita del pétalo. Esto lo vamos a hacer por los 2 lados y por toda la orilla y también en la parte inferior del pétalo. Esto es con movimientos muy suaves y ligeros. Y al centro de la rosa los tonos son un poco más fuertes. Y así es como nos quedan estas hermosas rosas. Y para continuar, para las hojas sí te enseñaré a realizar algunos marcadores para las líneas de los pétalos, de las hojas. En un trocito de hoja de aluminio para repujado voy a formar, ya sea con una pluma que no marque o con esta punta, las líneas que llevan los pétalos, las hojas. Voy a realizar 2 piezas del mismo tamaño.
y de preferencia realiza en el aluminio el mismo diseño en las dos piezas. Marcaremos 2 veces la pieza para que quede muy bien marcada. Esto lo estoy haciendo sobre una hoja de foamy para que me permita muy bien marcar las hojitas en la superficie del aluminio. Y con la ayuda de un acocador redondo voy a girar la hoja y la voy a marcar por el lado posterior para ir definiendo muy bien las líneas que acabamos de marcar por el otro lado y que quede un buen relieve en el aluminio. Esto haremos en las 2 hojitas de aluminio y nos deben de empatar muy bien a la hora de ponerlas juntas. Y estas las puedes hacer del tamaño que tú necesites las hojas. Estas son de unos 5 centímetros, pero haré de varios tamaños. A la hora de unir los aluminios, los 2 acocados deben de quedar hacia abajo o el relieve debe de ir hacia abajo, pero en una de las hojitas, la que marcará la parte superior de la hoja, vamos a marcar hacia abajo nuestro relieve hasta la mitad en el centro de la hoja o un poquito abajo de la mitad y vamos a voltear la hojita y vamos a continuar marcando el relieve pero hacia el otro lado, o sea que ese lado nos quedará hundido y del otro nos quedará levantado. De esta forma, en esta pequeña elevación que nos quedará en la orilla, vamos a poder introducir el alambre que meteremos en las hojitas y así nos quedará por lo pronto las 2 hojitas de aluminio con ese pequeño hueco al centro. Y ahora les mostraré con la porcelana cómo vamos a hacer esto. Formamos una lágrima con porcelana pintada en color verde, aplanando hacia los lados y dejando una pequeña protuberancia al centro y haciendo a la vez la forma de la hoja. La colocamos sobre el aluminio que tiene el centro completamente hundido hacia abajo y colocamos la otra hojita encima. Esta también lleva todo el relieve hacia abajo y del centro hacia abajo el relieve hacia arriba en el centro. Vamos a utilizar un alambre de 22 centímetros de largo, del más delgadito, como este, y lo vamos a doblar a la mitad y lo vamos a torcer. Y este será el alambre que voy a introducir en algunas hojas. De esta forma, colocándole un poco de pegamento en la punta antes de introducirlo en el centro de la hoja. Con nuestros dedos vamos sintiendo para no perforar la porcelana y que se exponga el alambre. Esto lo hacemos si es posible hasta los 3/4 de la hoja. Y tomando un poquito de la porcelana de la orilla de la hoja, vamos a hacer el pequeño tallo. Este será de 1 centímetro y estas hojas las utilizaremos para los laterales, ya que cada ramita lleva 3, 5 o 7 hojas. Con una tirita de aluminio doblada a la mitad, vamos a hacer los cortes que llevan las hojas a los lados, de esta forma. Y al finalizar rescatamos los residuos que quedan entre el aluminio para utilizarlo más adelante en otras hojas, quedando la hoja de esta forma y ya nada más le damos un poquito de movimiento para darle la forma que queremos. Para ponerlas a secar, doblamos el alambre y la colgamos sobre algún hilo, sobre algún vaso o en alguna superficie que nos sirva para que las hojas se sequen. Y ahora continuamos formando los sépalos de la rosa. De estas hojitas lleva 5 piezas que vamos a hacer de esta forma, formando una hojita alargada, aplanando un poco el centro y las orillas adelgazándolos un poco. Esto lo estoy haciendo con un plumón de goma o aplanar la orilla con los dedos como en este momento. Y los vamos a unir alrededor de la rosa donde inician los pétalos. Y les vamos dando un poquito de forma doblándolos hacia afuera. Y en esta ocasión para unirlos estoy utilizando un poco de pegamento blanco. Y así es como nos queda. Y hacemos esta pequeña bolita como con forma de triángulo para formar el cáliz de la rosa, introduciéndola por la parte de abajo en el alambre y la unimos a los sépalos. Con los dedos o con la ayuda del pincel de goma difuminamos muy bien la unión, quedando de esta forma. Antes de continuar vamos a empezar a darle un poco de color a las hojas que ya están secas. Yo utilizaré estos 3 pinceles para ponerle uno el color amarillo en óleos
y también en color azul o puede ser verde. Yo en este caso no tengo el verde, utilizaré el color azul y en otro pincel combinaré un poco de rojo con color siena. Y a cada hojita al centro y en cada hendidura que tiene la hojita voy a introducir un poco de color amarillo para después utilizar el color verde o en este caso color azul, frotándole sobre una hojita de papel para quitar los excesos y frotando en la hoja en las partes realzadas para no quitar del todo lo amarillo que queda entre los huequitos. Y después con el pincel que tiene el rojo con el siena voy a dar en la orillita de las hojas para darle un poco de tono añejado o en la base donde inicia la hoja. Las he dejado secar por toda una tarde y con la ayuda de una servilleta les he quitado un poquito del brillo. Estas aún lo tienen, pero las vamos a frotar con un poquito de papel para quitarle el exceso de brillo y las dejamos secar un poco más. Y así es como quedan sin tanto brillo. Como les decía, las hojas del alambre delgadito son para los laterales y estas que serán para el centro le he puesto un alambre un poco más grueso. Es un alambre floral forrado en tela, el cual a la hoja le he dejado el tallo un poco más largo, prácticamente de 2 centímetros y a las otras de 1 centímetro. Y el alambre delgadito lo voy a enrollar sobre el alambre más grueso. Esto es para que nos dé una mejor firmeza para sostener las hojas y a la vez siga siendo un tallo delgadito, porque este aún lo vamos a forrar con un poco de porcelana fría en color verde. De esta forma, envolviendo el alambre con un poco de porcelana y haciéndolo lo más finito posible. Si es necesario, primero podemos hacer una ligera capa y dejarla secar y después poner otra ligera capa encima. Las hojas que se llegan a romper podemos ponerle un poco de color ocre alrededor para que se vea como una hoja vieja. Esta es la diferencia que nos da cuando la porcelana no tiene color blanco de base. En esta rosa los pétalos se ven como más viejos y la otra rosa se ve más blanca. Y bueno, para continuar, así como envolvimos las ramitas, también vamos a envolver el tallo. Vamos a dejar unos pequeños huecos en el alambre donde vamos a enredar la parte inferior de las hojas y lo vamos a envolver y a cubrir con la porcelana para seguir formando el tallo. Incluso con la misma masa podemos ir formando algunas espinas y así vamos envolviendo hasta la base de la rama. Quedan de nuestras hermosas rosas de esta forma y puedes hacerlas muy abiertas, un poco más cerradas o estos botones. Hay algo que siempre tienes que tener en cuenta, es lo que reduce la porcelana a la hora de secar para el tamaño de tus hojas. Y por último, para terminar algunos detalles que aún nos faltan, vamos a darle al tronco, a los sépalos y a las espinas un poco de color, así como lo hicimos con las hojas. Esto es para que tengan una forma más natural y más bonita. Y vamos dando luces y sombras en distintas partes del tronco. Y finalmente, después de dejarla secar por un rato, vamos a utilizar nuevamente una servilleta para quitar el exceso de brillo y que se vea más natural la rosa. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado tanto como a mí, que por favor no olviden darle me gusta, suscribirse y compartir. Y por lo pronto les dejo aquí cómo he decorado estas rosas. Antes de irnos me he animado y he pintado una basecita de madera a la cual he hecho 3 orificios. Aún está fresca, pero quiero mostrarles antes de retirarnos por completo lo que voy a realizar. Voy a meter un poco de pegamento en cada orificio y voy a rellenar con la misma porcelana fría para colocar una rosa en cada orificio. Y voy a engrosar un poquito más la masita del tronco, sosteniendo un poco las rosas para que no se muevan hasta que sequen. Y bueno amigos, antes de despedirme, mientras ven estas hermosas rosas, quiero mandarle un afectuoso saludo a Tania, que nos sigue desde San Antonio. Y así es como finalmente nos queda este hermoso arreglo de rosas que ustedes lo pueden utilizar para decorar su hogar o para un centro de mesa. Y no olviden que los espero aquí en Arte es Rosy Roxini. Hasta el próximo video. Dios les bendice.